Dios le bendiga. Damos gracias a Dios y la bienvenida a todos los que están por medio de las redes sociales. Y vamos a estar leyendo lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 13, 34 y 35 dice: Un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En estos conoceréis que sois mis discípulos, si tenéis amor unos a otros. Amén. ¿Puede ser amable de tomar su lugar en esta hora? El apóstol Pedro nos enseña en medio de sus cartas. Escribió 2 epístolas el apóstol Pedro, pero en su primera carta el apóstol Pedro, en el capítulo 4, el apóstol Pedro habla de que el amor de Dios, cubrirá multitud de pecados. Y el apóstol Pedro habla de que tenemos que tener un ferviente amor entre el mismo pueblo de Dios. Miramos en la lucha que estamos enfrentando diariamente que de una manera o la otra el enemigo tratará de una manera u otra que la iglesia no tengamos el amor que Dios demanda de nosotros. Pedro dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Y yo meditando en esta palabra, el amor cubrirá multitud de pecados, porque una cosa es respetar a una persona y otra cosa poder reflejar el amor de Cristo. En uno de los mandamientos que Dios nos manda es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Es el primer mandamiento que Dios mandó por medio de Moisés a la nación de Israel. Pero hay otro mandamiento que se asimila. Y yo me di cuenta que Dios es un Dios no solamente que quiere que lo amemos a Él. Dios quiere que también podamos amar a nuestros hermanos o podamos amar a nuestro prójimo. Y la Biblia dice, cuando Jesucristo estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, una de las oraciones que Jesús hizo a los que los habían crucificado, a los que lo habían afligido, Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo no oró, Jesucristo no pidió para que el Dios Padre se vengase de los que lo iban a crucificar. Al contrario, Jesucristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada persona que tiene el Espíritu de Cristo ora de la misma manera. Cada persona que tiene el Espíritu de Cristo habla de la misma manera. Porque Esteban, cuando estaba siendo apedreado, en ese momento Esteban dijo las mismas palabras que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Esteban las volvió a repetir: perdónalos porque no saben lo que hacen. De la boca de Esteban no salió: Señor, júzgalos. Señor, sé tú encargándote de ellos. No. Esteban dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor cubrirá, dice la Biblia, multitud de pecados. ¿Por qué? Porque en el amor, una de las cosas que cubre el amor de Dios es el querer vengarte. Porque en nuestra humanidad, cuando alguien nos hace un daño, lo primero que quiere venir a nuestra mente, y si no tenemos cuidado en nuestro corazón, es vengarse. Tener venganza de la persona que nos hizo el agravio. Pero
No solamente está el deseo de vengarse muchas veces, sino también que está el deseo de pelear con nuestro prójimo. La manera más correcta, oiga bien, cuando alguien nos agravia es lo que Jesús hizo. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesucristo nos dio el ejemplo de, hermano, perdonar muchas veces cuando te hacen un agravio o que hacen algo que no te parece, hermano, no es fácil. Porque inmediatamente quieres salir. El hombre carnal quiere salir. El hombre natural quiere salir. Pero una cosa te voy a decir, cuando tú vienes delante de Dios, Dios aplaca tu ira. Dios aplaca tu enojo. Cálmate. Contrólate. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, entre los cuales se encuentra la ira. Dice la Biblia que el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios soporta. El amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero sabes una cosa, en la escritura que acabamos de leer, los primeros dos mandamientos de la ley es ama y ama. Pero Jesucristo va más allá. Jesucristo no vino a abrogar la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí Jesús dice que tienes que amar a tu prójimo o a tu hermano como yo lo he amado. Y si miramos de qué manera Jesucristo nos amó, Jesucristo nos amó de una manera incondicional. Jesucristo nos amó hasta la muerte. Jesucristo nos amó hasta el final. Cristo se entregó todo en la cruz del Calvario solamente para mostrar su amor. Por eso la Biblia dice que Dios muestra su amor para amor, hermano. No es un amor de palabras el que Dios mostró, no. De palabras todos decimos que amamos. No, Dios muestra su amor para con nosotros. De que aun siendo personas pecadoras, Cristo murió por nosotros. Y yo te vengo a decir en esta hora que ese amor de Dios es para ti. No tienes tú que hacer nada para que Dios te ame, no. Dios te ama así tal y como tú eres. Dios te ama como tú eres, como tú te conoces. Dios te ama de la misma manera. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, Dios te quiere ayudar, porque el que ama no solamente dice que ama de palabra, el que ama también ama de la manera ayudando al necesitado. Y acuérdese que Dios no le va a dar muchas veces lo que usted quiere, Dios le va a dar lo que necesita. Lo que usted necesita es lo que Dios le va a dar. Y el mundo necesitaba a un Salvador, el mundo necesitaba tener vida eterna, y para eso Dios envió a Jesucristo su Hijo para darnos vida y para darla en abundancia. Ese es el amor mostrado, no de palabras sino con hechos, y ese amor se sigue derramando en estos tiempos. Ese amor se sigue manifestando en estos tiempos. No importa lo que estés haciendo, cómo te sientas, Dios te ama de la misma manera. Seas cristiano o no seas cristiano, Dios te ama. Cristo también vino por ti, y si te arrepientes, cuando Cristo venga, te vas con él en la trompeta final. Ese es el verdadero amor de Dios. Que Dios no espera que hagas algo para que Él te ame. No, nosotros no. Si a mí me hacen algo, inmediatamente yo quiero responder. Y dice la Biblia, si te ponen una mejilla, ¿qué? Pon la otra. Y tenemos que interpretar a qué significa si pones una mejilla, pon la otra. No significa de que pongas la cara. En ese tiempo,
Poner una mejilla es aguantar una ofensa. Te está diciendo, si te ofenden, la primera ofensa, aguanta la siguiente ofensa también. No es poner el cachete, no. Entonces Dios manda que si te hieren una mejilla, pongas a la otra. Pero ¿a quién le gusta sufrir? Y primer punto y primera cosa que yo quisiera hablar del tema, el amor de Dios. Dios es amor. Y una de las cosas que Dios comparte su amor, Dios derrama su amor, Dios manifiesta su amor, pero una de las cosas de las cuales Dios no comparte es su gloria. Su gloria no la comparte con nadie. Dios entregó hasta el final a Jesucristo por ustedes y por nosotros. Si tú miras en los evangelios, podemos observar en los evangelios de Juan, de Lucas, de Mateo, hay una parábola llamada la parábola del hijo pródigo. Y se encuentran tres parábolas. Está la palabra de la oveja, está la palabra de la moneda perdida, de la oveja perdida, pero está la parábola del hijo pródigo, que yo llamaría la parábola del hijo perdido. Pero en esas parábolas de la oveja perdida y en esas parábolas de la moneda perdida dice que salió a buscar, oiga bien, salió a buscar la oveja hasta que la encontró. Y la moneda perdida empezó a buscar la moneda hasta que la encontró. Pero sucede que en la parábola del hijo pródigo no dice que el padre de familia salió a buscar al hijo pródigo, no. Dice que el hijo pródigo vino a buscar a su padre. Porque tanto la oveja como la moneda perdida, nosotros como seres humanos, Dios nos da un libre albedrío, amén. Y en tu libre albedrío, hermano, en el libre albedrío del hijo pródigo, él decidió voluntariamente pedir la herencia de su padre y salir y malgastarla. Y el padre en su libre albedrío lo dejó que hiciera lo que quería. Fíjese, el padre nunca le estorbó al hijo pródigo, sino que lo dejó en su libre albedrío para que fuera y malgastase lo que se le había dado. Pero al final de cuentas, en su libre albedrío, el hijo pródigo, viendo la necesidad de la que estaba, en tres personajes miramos en la parábola del hijo pródigo. Está el hijo, está el padre y está el hermano. Y miramos al hermano al que se fue, miramos a una persona arrepentida. Decidió, porque él dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que necesitamos como personas muchas veces. Si nos equivocamos, tenemos que reconocer que pecamos delante de Dios. Si hacemos malas cosas, tenemos que reconocer que fallamos delante de Dios. Dios no te va a juzgar, Dios no te va a condenar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere restaurar, Dios quiere que vengas a Él de una manera arrepentido y sinceramente, y Dios te va a recibir. Porque cuando el hijo pródigo viene, primeramente reconoció su error. Y cuando reconoce su error, el hijo pródigo viene a la casa del padre. Vino arrepentido el hijo pródigo. Y el padre, como todo padre lleno de amor, no le dijo al hijo pródigo, ¿dónde andabas? ¿Dónde está el dinero que te di? ¿Dónde está la herencia que te di? ¿Qué hiciste con la herencia? Ningún momento le preguntó qué había hecho con la herencia que se le había entregado, sino cuando lo mira, inmediatamente corre hacia él y lo abraza. ¿Por qué? Porque a pesar de que era pródigo, él seguía siendo su hijo. A pesar de que estaba perdido, seguía siendo su hijo. A pesar de que estaba lejos de su casa, eso no dejaba de ser su hijo, seguía siendo su hijo, y él anhelaba quizás que su hijo regresara hacia él. Igualmente, cuando la gente se aparta de Dios, Dios está esperando que regreses a él, no para juzgarte, no para condenarte, no para criticarte, sino para darte un abrazo y saber que Dios es misericordioso, es lento para la ira y es
no recibió al hijo pródigo, el padre al hijo pródigo. Pero aparece el otro cuarto, el tercero, el hermano. Porque el hermano se puso bien bravo con el papá. En vez de que le diera gusto al hermano, que el hermano andaba perdido, no, empezó a decirle al papá. Empezó a decirle, ¿por qué? Dice, si yo que soy tu hijo, dice, soy obediente a ti, dice, y no me has dado nada de tus cabritos para yo compartir con mis hermanos, con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todas mis bendiciones son tuyas. Igualmente, cuando una persona viene a Cristo, todas las bendiciones que Dios tiene, usted se hace parte de esas bendiciones. Que usted no las aproveche, yo no las aproveche, es diferente. Pero las bendiciones son para todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador. Parece ser que al hermano no le gustó, no le pareció la idea al hermano de que volviera a regresar su hermano, no. Pero a pesar de eso, el padre de familia dice que hizo un banquete, le puso un anillo nuevo, le puso calzado nuevo, le puso vestido nuevo. ¿Por qué? Porque venía con unos vestidos andrajosos, olientos a cerdo, olientos a mundo. Y cuando viene delante del padre, inmediatamente el padre manda que le pongan vestiduras nuevas. Mi pregunta es, ¿cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están mis vestiduras delante de Dios? Tus vestiduras están limpias delante de Dios. Pues vengo a decirte, si tus vestiduras están limpias delante de Dios, cuando Cristo venga vas a ser arrebatado. Cuando Cristo venga en las nubes, ahí vas a estar tú también. Por eso es necesario mantener las vestiduras limpias. Por eso es necesario no vengarse cuando te hacen un agravio, no decir mal cuando te hacen un agravio. El apóstol Pablo dice, ¿por qué mejor no recibimos el agravio? ¿Por qué mejor no recibimos el ser defraudado? Porque ¿quién quiere recibir un agravio? Nadie quiere recibir agravio. Pero dice Pablo, ¿por qué en vez de estar peleando entre contiendas y pleitos, por qué mejor no recibes el ser agraviado? ¿Por qué mejor no recibes el ser defraudado? El amor de Dios se sigue manifestando a través de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios. Oiga bien, la ira de Dios, dice la Biblia, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia. Si algo Dios aborrece es la injusticia. Si algo Dios aborrece es la maldad. Porque dice la Biblia que Él es justo y Él ama la justicia. Y como creyentes y como hijos de Dios tendremos que practicar la justicia de Dios, no la injusticia. Pero nosotros como personas, ¿qué hace usted cuando alguien lo hace enojar? ¿Qué hace usted cuando alguien lo hace que se moleste así, bien enojado? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción cuando lo hace alguien enojar? Acuérdese, Santiago dice que en la ira del hombre, Santiago capítulo 1 dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y digo yo, no solamente no obra la justicia de Dios, sino que tampoco obra el amor de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La Escritura nos dice claramente, airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Deje la venganza para Dios.
Y cuando usted le hayan hecho, no ore para que Dios se vengue, no, ore para que Dios tenga misericordia de esa persona, ore para que Dios ayude a esa persona, no ore para que Dios se venga, no, es para que Dios tenga compasión y tenga misericordia, porque muchas cosas que la gente hace, las hacen porque están en ignorancia, las hacen porque no conocen. Por eso Jesús dijo, perdón, porque no saben lo que están haciendo. Ore para que Dios tenga misericordia de esa persona y la haga reaccionar. El pecado no es cuando me airo. El problema del pecado no es cuando usted se aira. Pablo dice airado, pero no pequé. El problema del pecado, de la ira, está cuando me dejo dominar por el pecado. Cuando el pecado me controla. Ese es el problema del pecado, porque usted puede estar en la banca molesto, pero no pasa nada. El problema cuando usted ya puede, el pecado lo controla a usted, el enojo lo controla a usted. David ya viene en una ocasión el rey David, y eso usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 25. Y todos conocen quién era David antes de ser rey. Y en ese tiempo David está en el campo y había un hombre llamado Nabal. Y este hombre llamado Nabal tenía una compañía, era un hombre muy próspero, tenía ovejas, tenía cabritos, tenía animalitos, tenía una compañía el hombre y estaba muy bendecido. Y David en el campo, porque este hombre Nabal tenía sus ovejas. Y cuando David estaba en el campo, dice que David siempre trató bien a los pastores de Nabal, trató bien a los siervos de Nabal, cuidó de los siervos de Nabal en el campo. Y parece ser que el salmista David le dio hambre en ese tiempo. Y no solamente a él, sino que le dio hambre también a los que andaban con él. Y David le manda a decir a Nabal que le diera de comer. Y le manda a decir, tus hombres han estado conmigo y yo los he tratado bien. Ningún mal les hemos hecho, porque si alguien era bravo para pelear, era David. Si alguien era bravo, era para pelear, hermano. Y los hombres que traía David no eran cualquier cosa. Imagínense, agarró puro amarrado y los hizo sus valientes. Y cuando David le trae la noticia, lo que Nabal, por pocas palabras, Nabal le negó un plato de comida a David. ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos hombres hay que huyen de su señor. ¿Acaso yo he de dar lo que le voy a dar a mi siervo para dárselo a David? Le mandan a traer la noticia a David. Hijos, cuando a David le dicen eso, parece que se le calentó la sangre a David, se le subió hasta la... Cuando a usted lo hacen enojar así bien, pero bien feo está usted enojado, que no me mire, no me digas nada porque algo va a pasar. Pues a David se le subió la sangre hasta la cabeza. ¿Y sabes qué dijo David? Oh, sí, dice. Le dijo a sus soldados, eran pesados en batalla los hombres, sabían usar la espada. Cíñanse sus lomos. Vamos a tener un asunto con Nabal ahorita. ¿Y sabes cuál es el asunto? Le iban a ir a cortar la cabeza a Nabal. Eso iba a hacer a David, ir a matar a Nabal y a todos los que tenían en su casa, los varones. Pero ¿sabe qué? Había una mujer, hermana, la Biblia dice que las mujeres sabias saben edificar. Y aquí hay pura mujer sabia que sabe edificar su casa. Y cuando Abigail, porque Abigail era la esposa de Nabal, y cuando a Abigail le dicen lo que Nabal le había mandado decir a David y Abigail corre rápidamente y prepara un lonche, prepara un cabrito y se lo lleva a David. Y va y se inclina delante de David. Hermano, a David no lo iba a detener nadie. David iba bien enojado. Iba con intenciones de matar, pero hermano, oiga bien, en la ira del hombre, ¿qué? No obra la justicia de Dios. Dígame usted, ¿qué culpa tenían los siervos de Nabal? ¿Qué culpa tenían los criados de Nabal? David iba a agarrar parejo, criados o no criados, David iba a agarrar parejos. Me pagaron mal, dice David, yo les voy a pagar mal.
Pero que la Biblia nos enseña, no pagues mal por mal, paga un bien si te hicieron un mal. Pero se apareció Abigail, y Abigail empezó a platicar con David, y parece que a David se le aplacó la ira en ese momento, porque estaba bien enojado con la espada en la mano. Si Abigail, hermano, no aparece para estorbarle a David, David iba a destruir a Nabal y a todos sus siervos que le servían. Pero en esa, David iba a derramar sangre inocente. David iba a derramar sangre justa. El problema no eran los siervos, el problema era Nabal. Hermano, una persona irá es incontrolable. Y dice David, bendito sea Dios, dice, bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has estorbado. Porque si Abigail no lo estorba, David iba a ser una matazón de personas inocentes. ¿Qué le quiero decir con esto? La blanda respuesta aplaca la ira. Abigail le habló a su entendimiento. Abigail supo cómo hablarle a David, porque Abigail sabía que David iba a ser el rey de Israel. Igualmente con usted, la blanda respuesta aplaque la ira. Si a usted lo hicieron enojar, venga delante de Dios para que Dios aplaque su ira. Espere a que Dios aplaque su ira. Espere a que Dios lo ministre. ¿Por qué? Porque lo primero que sale en el enojo, en la ira, me voy a vengar, no me las van a hacer, no se van a burlar de mí, no. Pero cuando tú vienes delante de Dios, Dios te hace saber, tranquilo, tranquilo, yo tengo el control. Pero todo esto porque la persona que actúa airada no actúa bajo el amor de Dios. No actúa bajo la justicia de Dios. Y esta mujer Abigail logró, y tanto le agradó al rey de David Abigail, que cuando muere Nabal, lo primerito que hizo David, mándenme a traer a Abigail, dice, va a ser mi esposa. Imagínense qué tipazo de mujer era Abigail. Así como usted, hermana. Sea sabia, edifique. Cuando tenga problemas, sépalos arreglar. No se deje ir en la ira, no se deje ir en el ojo. No, es mejor, como dicen, mejor que estén dos personas. Es mejor así se dice vulgarmente, es mejor un loco que no dos. Para pelear se necesitan dos. Así que cuando usted esté airado, a usted lo hagan airar, no apártese, váyase a orar, deje que Dios lo ministre, deje que Dios trabaje, pero no actúe en su ira, porque en su ira usted va a cometer locuras. En mi ira yo puedo cometer locuras, y entre esas locuras puedo cometer actos de injusticia. Así que si lo hace enojar a alguien, apártese, sea sabio. El apartarse no es cobardía, no. El apartarse no es falta de carácter, no. El apartarse es para orar a Dios y ponerle la situación en las manos de Dios. Eso es sabio. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio ve el mal y es parte de la sabiduría. Apartarse mejor, porque Dios sabe y Dios conoce cómo trabajar con la persona que le hizo la injusticia o que le hizo agravio. Y usted y yo vamos a cometer errores. Así que cuando se enoje, no se ponga el tú por dentro y diga, no, yo no me voy a dejar, tú no. Actúe sabiamente, con la prudencia de Dios. Y lo libró. Y mire, hermano, a final de cuentas, David no tuvo nada que ver con la muerte de Nabal. Dios se encargó, porque dice que después de 10 días, Dios le quitó la vida. Murió Nabal. Sin David mancharse las manos, no mató a gente justa ni inocente, no, David no. Solito Nabal, Dios se lo llevó. Le quitó la vida. ¿Por qué? Porque supo esperar en Dios. Pero cuando esté enojado, no ore para que Dios se vengue, ore para que Dios tenga misericordia de la persona que lo hizo que se aire. Pero el salmista David
no solamente iba a cometer un acto de injusticia y lo detuvo a Dios, no, David cometió un acto de injusticia también en su vida. Y le vinieron las consecuencias. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando usted se equivoque y comete errores, espere que las consecuencias le van a venir de parte de Dios. Porque la Biblia nos enseña que el Dios al que ama, ¿qué? Lo corrige. Al que ama, lo disciplina. Ahorita ya no hay disciplinas en las iglesias. No disciplinas a alguien porque la persona se enoja o se va de la iglesia. Antes, hermanos, años pasados se usaba mucho la disciplina en la gente. Pero ahorita ya no, porque la gente nomás mira a mí, no me toques. Se ofenden si las disciplinas. No, en el pasado era muy normal en las iglesias disciplinar a las personas. Estaría bien volver a esos tiempos, ¿verdad que sí? Estaría bien regresar a esos tiempos de la disciplina en las iglesias, en las congregaciones. David comete un acto de injusticia en su vida. David manda a matar a un hombre injustamente. Así como usted y yo en veces cometemos actos de injusticia, muchas veces conscientemente, inconscientemente, le hacemos injusticia a la gente sin darnos cuenta. Pero David sabía lo que estaba haciendo. Mandó a matar a uno de sus soldados llamados Urías Eteo. ¿Y sabe qué? Lo mandó a matar. Ese hombre era un hombre inocente, solamente para cubrir su falta y su pecado, para que el pueblo no se diera cuenta que David había adulterado con una mujer casada. Aparentemente escondió su falta delante del pueblo, pero delante de Dios no se pudo ocultar. Toda falta que cometemos nos podemos ocultar delante de los ojos de la gente, pero delante de Dios no nos podremos ocultar. Y mandó a matar a Urías Eteo. Pero como dije yo, dice la Biblia que Dios al que ama lo corrige. Tardó más o menos un año, hermano, para que viniera la corrección de Dios sobre David. Por medio de Natán, Dios lo corrige a David, porque al que ama lo va a disciplinar. Igualmente, así como usted disciplina a su hijo cuando se porta mal, ¿por qué lo disciplina? Porque lo ama, porque no quiere que sea un hijo mal criado, porque no quiere que sea un hijo chiflado, no quiere que sea un hijo desobediente, quiere que sea un hijo obediente. ¿Y cómo lo hace usted? Lo tiene que disciplinar. Igualmente, Dios no quiere que seamos mañosos. Dios no quiere que seamos desobedientes. Cuando cometemos un acto, téngalo por seguro, si Dios lo ama, lo va a corregir. Pero al que no corrige, dice la Biblia, usted ya sabe, está fuera de la palabra. Pero como Dios ama a todos los que están aquí, Dios corregirá cuando se cometen errores. Pero no solamente nos corrige, sino que Dios lo restaurará también. No lo dejará siempre en la corrección. A David lo corrigieron, pero Dios lo volvió a restaurar al salmista David. Y David dice, mientras callé, se envejecieron mis hermanos. Cuando una persona cae al pecado, hermano, se ausenta de la vida de Dios, se ausenta de la presencia de Dios. Y es lo que David pudo sentir. Un año estuvo David, casi un año callando su pecado. Y David sabía que Dios conocía su pecado que había cometido. David sabía que ante Dios no había sido oculto el pecado. Pero ¿por qué esperó un año? Y eso, hermano, y esperó un año porque Natán lo confrontó. Si Natán lo confronta en 3 años, hubiera esperado a lo mejor 3 años, David. Eso porque fue confrontado por Natán por eso. Si no, a lo mejor hubiera sido más tiempo. Pero lo importante aquí, hermano, cuando fallamos y nos equivocamos, es como dijo David, Señor, pequé, Señor. Me equivoqué, Señor. Cometí un error, Señor. Y Dios lo volvió a restaurar. Y dice un profeta, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Por eso David, cuando le decían, ¿qué quieres que te venga? ¿Qué mal? Dijo, yo mejor prefiero caer en las manos de Dios,
porque el hombre no tiene misericordia. Y Dios sí sabe tener misericordia, hermano. Es mejor que caiga en la corrección de Dios a que caiga en la corrección del hombre, hermano, porque el hombre lo va a corregir sin misericordia y sin compasión. Otra persona también que se airó, el impulso. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne y se encuentra la ira. Dice, y si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, dice, ciertamente viviréis. Moisés también se equivocó 2 veces. Moisés cometió el error. Primeramente, el primer error que cometió Moisés es cuando miró al pueblo que estaba haciendo un becerro y que estaban danzando y alabando al becerro. Moisés cometió el error de agarrar las piedras y quebrar las piedras de los 10 mandamientos, las cuales habían sido escritas por el dedo de Dios. ¿Qué le ganó a Moisés? ¿Qué lo controló a Moisés? La ira, el celo por lo que el pueblo estaba haciendo. Pero el segundo error que cometió Moisés fue grave, porque cuando Dios le había dicho que le hablara a la peña, y todo por culpa del pueblo. Hermano, el pueblo era tremendo. El pueblo quería agua, y Dios le dice, háblale a la peña, y Moisés la golpeó. Y tristemente, esa fue la falta que Moisés cometió, que Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Está en la presencia de Dios, pero en ese momento no lo dejó entrar a la tierra de Canaán. Por eso, hermanos, cuando esté enojado, tenga cuidado. No vaya a cometer actos incorrectos o actos de injusticia que el día de mañana usted se pueda lamentar. Moisés cometió un acto de enojarse por causa del pueblo, y eso le costó. Airados, pero no pequen. No, pero aquí la gente no se enoja. Aquí en este ministerio nadie se enoja. Pero por si se enoja. Y cuando hay ira, hermano, no hay amor. Y donde no hay amor, no obra la justicia divina. Miramos en la Biblia nosotros, y con esto termino, el caso de Esaú y el caso de Jacob. Cuando Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú, porque Esaú no la quiso, la desechó, la despreció. Y cuando Jacob logra robarle la bendición de su padre, Esaú dijo, van a venir los días en que voy a guardar el luto de mi padre y te voy a matar. Tenía amenazas de muerte Esaú sobre la vida de Jacob. Solamente, hermano, imagínense una persona de esa manera, amargada en ese momento, airada en ese momento. Qué bueno que Jacob no se le paró en ese momento, porque le iba a cortar la cabeza, lo iba a matar. Lo bueno que la mujer lo mandó fuera, que estuviera fuera. Pero una de las cosas que hizo Jacob para aplacar la ira, oiga bien, para aplacar la ira de su hermano Esaú, primeramente Jacob manda mensajeros que fuesen y encontrasen a Esaú. Y cuando los mensajeros vienen a Jacob de regreso, dice, sí, vimos a Esaú y viene con 400 hombres. Y por eso yo pienso que a Jacob se le bajó la sangre hasta los pies. Porque Jacob entendió, este viene con un ejército y viene contra mí, por lo que le hice. No se ha olvidado que le robé la bendición. No se ha olvidado que le robé la primogenitura. Viene con un ejército y dice, y han de ser de esos, porque si algo tenía Saúl, era un hombre fuerte porque era de campo. Inmediatamente, oiga bien, y esto nos sirve a nosotros, hermano, para ponerlo por práctica. Cuando se da cuenta Jacob que Esaú venía con un ejército contra él, inmediatamente Jacob empieza a levantar una oración. Señor, dice, líbrame, dice, oiga bien, primera cosa que usted tiene que hacer cuando está airado o cuando alguien está airado en contra de usted, primera cosa que tiene que hacer, hermano, busque a Dios. Busque a Dios y pídale a Dios que le ayude con esa persona. Dice, levanta un clamor, líbrame, dice, de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo.
La oración es bien clave. Parece ser que la oración suavizó el corazón de Saúl. Pero segundo acto que hizo Jacob, no solamente hizo una oración a Dios, puso a Dios de primero, sino que le empezó a enviar presentes a sus hermanos. Jacob era astuto, le empezó a enviar presentes a su hermano Jacob por delante, para querer aplacar su ira. Le empezó a mandar un regalo, un regalito y otro regalo. Sabiamente actuó este hombre Jacob, enviándole presentes. Mi hermano, no solamente puso una oración, sino que empezó a mandarles presentes. Ahora, Dios iba a hacer lo que Jacob no podía hacer. Al límite de Jacob solamente era enviarle presentes. Y cuando llega Esaú, hermano, pues ya estaba bien suavecito Esaú, hermano. Con la intervención de Dios, con los regalos de Jacob, Saúl estaba bien suavecito. Cuando llega Esaú a donde está Jacob, no llega ni le reclama. Dice que corrió y lo abrazó su hermano Esaú. ¿Quién trabajó en el corazón de hermano? ¿Quién trabaja en un corazón lleno de amargura? ¿Quién trabaja en un corazón lleno de odio? Porque así estaba, el corazón de Saúl estaba quizás lleno de amargura, lleno de odio, se sentía traicionado por su mismo hermano, se sentía que su hermano le había robado lo que era de él y quería venganza, me voy a vengar, dice, me voy a vengar, decía Saúl. Pero lo hermoso de esto, hermano, es que Dios intervino. Es un ejemplo que nos da este hombre Jacob. Cuando alguien está irado, ore para que Dios aplaque su ira y haga lo que esté de su parte, y Dios aplacará su ira. En la ira, dice, Dios corrige a los que aman. Oiga bien, Proverbios 3:12 dice, porque Jehová, oiga bien, ya le dije quizás, al que ama, no al que no ama, al que ama, corrige. Al que ama, corrige. Al que ama, disciplina. ¿Por qué lo disciplina, hermano? Miren, una cosa, hermano, es la ira del hombre y otra cosa es la ira de Dios. Cuando Dios se aira, Dios actúa justamente. Pero cuando el hombre se aira, actúa injustamente. Entonces, esperar en la justicia divina. Dios nos ama con un amor incondicional. Dios nos seguirá amando con un amor incondicional. Pero Dios también nos manda que así como Él amó, nosotros podamos amar. Hermano, es bien fácil amar o tratar bien al que te trata bien, ¿verdad? Pero al que te trata mal, es el más difícil. Pero aún con ello, tenemos que pedirle, hermano, es una de las oraciones que yo hago, Señor, ayúdame a amar. Hermano, porque sinceramente, hermano, hay veces que uno tiene el carácter fuerte, hermano, impulsivo muchas veces. Mejor ayúdame tú, Señor, amar a mi prójimo, amar a mis hermanos, Señor. Porque por mí o por si usted fuera, no lo logrará hacer. El tema de hoy fue el amor de Dios. Primera cosa, hablamos del amor, el amor que proviene de Dios. Segundo, que Él nos manda a hacer lo que Él hizo. Y tercero, que en la ira, oiga bien, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios les bendiga, pónganse de pie. Dios les bendiga, hermanos, en las redes sociales. Bendiciones.